nombre de Nueva Economía Forum, les doy la bienvenida a la Tribuna Andalucía del Forum Europa, que organiza con la colaboración de Atlantic Cooper. Hoy tenemos la satisfacción de acoger la intervención del Coordinador General de Izquierda Unida, don Cayo Lara, quien será presentado por el Coordinador General de Izquierda Unida en Andalucía, don Antonio Maillo. La tribuna es suya. Buenos días, amigos y amigas, y muchas gracias por la asistencia a esta conferencia, como decía María del Mar, de nuestro coordinador federal de Izquierda Unida, el compañero Cayo Lara. Cayo, sé bienvenido. Cuando ya va para hace 5 años, fue nombrado coordinador de Izquierda Unida, dijo en su primer discurso: nos están esperando los pobres, los despedidos de su trabajo, los jóvenes hipotecados, los que ansían la igualdad. Porque la causa de Cayo siempre ha sido estar en el otro lado. De profundas convicciones políticas y sentido social, este agricultor de Argamasilla de Alba fue fundador de la COAG, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, y miembro de su comisión permanente desde 1978 a 1986. De ahí para ser elegido alcalde de su pueblo, un pueblo cervantino y quijotesco, durante 12 años de gestión pegada a la tierra. Y de la política municipal pasó a la Coordinación Regional de Izquierda Unida de la Castilla-La Mancha y de esta a la federal, donde ha asentado una fuerza política con capacidad para ofrecer una alternativa veraz y creíble al bipartidismo. Es, por tanto, Cayo, nombre de senador romano, poseedor de un cursus honorum que viene de la tierra y que nunca se ha alejado de ella. Te agradecemos que venga hoy a Andalucía tras un fin de semana de movilizaciones contra la Troika y el Gobierno de Rajoy y sus recortes. Decía hace 2 semanas, en este mismo foro, en la presentación a Diego Valderas, que hay en estos momentos un discurso de clase entre los que se sitúan en la lógica de la contención del gasto y los que nos situamos en la lógica de los ingresos para mantener los servicios públicos y para hacer política en favor de la mayoría social. Vienes, Cayo, de una tierra cuyo gobierno cierra colegios rurales, cierra centros de salud, despide masivamente a empleados públicos y elimina democracia y representación en su Parlamento regional. Y vienes a una tierra donde nos hemos negado a ello y donde introducimos en el debate para hablar del uso social de la tierra, de la banca pública o del blindaje de los servicios públicos, en un contexto de enorme dificultad, yo diría que de extrema dificultad, sin lugar a dudas, pero con la voluntad irrenunciable de construir las bases para algo que justifica nuestra presencia en el Gobierno, que es el cambio de modelo productivo para Andalucía, desde el Gobierno y desde la calle, en contacto con la gente, porque somos gente, con organizaciones agrarias, con organizaciones del pequeño y mediano comercio, con los sindicatos de clase, con las asociaciones de vecinos y de mujeres, sí, hoy, Día Mundial contra la Violencia de Género, todos y todas nos movilizamos contra esa lacra lacerante que hiere los cimientos más decentes de la sociedad. La fecha, elegida, como sabéis, para conmemorar a las hermanas Mirabel, a Patricia, Minerva y María Teresa, 3 activistas dominicanas asesinadas en 1960, debe servirnos como estímulo para seguir luchando y no dejar pasar ni un día para conseguir una sociedad libre de violencia de género, en un año en el que ha habido 45 mujeres asesinadas y donde 16.418 sufren maltrato. No haya tregua ni cuartel, ni para la violencia de género, hoy y siempre, ni para las violencias sociales en forma de pérdida de derechos, de pauperización y retrocesos. Desde ese espíritu de lucha que convoca a la esperanza, Cayo Lara encarna un proyecto que apuesta por una triple regeneración: regeneración política frente al fin del bipartidismo, regeneración ética frente a la corrupción y regeneración social frente al neoliberalismo. Su perfil de hombre honesto, trabajador incansable, lo legitima para ello. Cayo, tuya la palabra.
Gracias, Antonio. Escuchándote, estaba viendo entrar a Miguel López, compañero de fatigas de la COAG, y me venía también por eso de gente del campo y por el tiempo que nos ha tocado vivir, un discurso de 5 palabras que hizo un campesino andaluz en uno de los actos que teníamos en la Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía hace ya una jartá de años, ¿no? Se subió a hacer el discurso el hombre y dijo esta frase: menos habla y más jacé. Se bajó y ya no dijo nada más. Yo creo que estamos en el tiempo de menos hablar y más jacé, porque lo que define las políticas son los hechos. Palabras maravillosas, preciosas, discursos maravillosos, todos podemos hacer, seguro que todos podemos hacer, pero finalmente serán los hechos de cada día los que van a definir las políticas y especialmente la coherencia entre lo que se dice y entre lo que se hace. Quiero agradecer hoy, sin más, además de la presentación de Antonio, que además quiero decir que en esta organización somos capaces de hacer transiciones de coordinadores sin dificultades, poder seguir estando en la misma organización y además ser capaces que los que tienen que dar un paso atrás lo dan sin dificultad y siguen trabajando por la idea y por la causa, fuera de personalismos, de egos, de endiosamientos. Por decir que aquí en Andalucía también se está produciendo esa situación y espero que perviva, que perdure, porque eso es lo que define a la gente honesta, a la gente que se cree en la política, no por los personalismos, sino por sus convicciones personales, sus convicciones políticas y porque quiere formar parte con los demás y las demás de lo que son los procesos de desarrollo colectivo. Gracias al Fórum de Nueva Economía por esta invitación y gracias a quienes habéis venido a escucharnos. Hoy es 25 de noviembre, ya ha hecho una referencia Antonio, el día en que levantamos especialmente la voz denunciando la violencia contra las mujeres, contra la violencia sexista y machista, pero hay que combatir esa violencia no solamente hoy, sino cada uno de los 364 días del resto del año, porque la violencia genera dramas y genera mucha crueldad. Estamos en el 6º año de la crisis y 2 desde que Rajoy llegó a la Moncloa. Qué lento transcurre el tiempo para la gente que sufre y especialmente para la gente que sufre tanto. Algunos piensan y pensamos que estos 2 años parece que han sido ya más de 10 en el Gobierno de Rajoy. Ganó con la promesa de resolver los falsos brotes verdes, anunciando la luz al final del túnel. Todo era mentira. Empezó con el decreto de congelación del salario mínimo interprofesional, siguió con la reforma laboral más dura de toda la etapa democrática y así continúa. Su balance de 2 años gobernando por decreto, van 43 decretos. Se acusa a algunos países de que gobiernan por decreto. ¿Cómo se puede acusar aquí a otros países de que gobiernan por decreto si llevamos 43 decretos en 2 años en el Gobierno? Decretos, por cierto, que hacen mucho daño a la gente. Yo le decía a alguno del PP hace poco que podían montar un museo de los horrores con los decretos que han hecho y sería un museo que visitaría seguro que mucha gente. Casi 1 millón de parados más, menos cotizantes a la Seguridad Social, más precariedad laboral, reducción de los salarios, continúan los desahucios en las viviendas, crece el número de pobres y crece el número de ricos, ¿quién lo iba a decir? Recortes en sanidad, en educación, en servicios sociales, en prestaciones por desempleo. Hay más exclusión social que nunca. No controlan el déficit, se dispara la deuda pública y nos asfixian los intereses de la especulación. Quieren ahogar la protesta con represión y quieren tapar la corrupción de la que ellos mismos se alimentaron. Jamás un gobierno hizo tanto daño a tanta gente en un espacio tan corto de tiempo. El Gobierno, la Troika y el poder financiero están dando un golpe de Estado a los derechos sociales, laborales, sindicales, económicos y civiles. Es la hoja de ruta de las políticas neoliberales, asumidas por Zapatero en el año 2010, y que hoy viene a justificar como la tabla de salvación ante la amenaza de que nos hubieran impuesto un gobierno de tecnócratas, como si Elena Salgado fuera la Rosa de Luxemburgo. Lo cierto es que cuando el mercado tiene más poder que el Estado, la democracia ha sido secuestrada, la democracia ha muerto.
Y no se están equivocando. Saben lo que hacen y a quiénes benefician las medidas que adoptan. Gobiernan para los banqueros, que aumentan sus beneficios, para los ricos, que multiplican su riqueza regalándoles amnistías fiscales, para las compañías eléctricas, que siguen haciéndose de oro con Aznar y González sentados en sus consejos de administración a través de la puerta giratoria, y no se ruborizan, ni tan solo se ruborizan. Decir que otros y otras, como Salgado y Solbes, han pasado también en esa puerta giratoria a formar parte de las compañías eléctricas. Que el asesor principal económico de Rodríguez Zapatero de aquel tiempo, David Aguas, pasó después a ser presidente de la SEOPAN, la empresa de constructores, la asociación de constructores de nuestro país. Que el director del Banco de España, también de ese tiempo, el que tenía la obligación de controlar las cajas, decidieron los banqueros elegirlo presidente de la Asociación de la Banca Española recientemente, y ha sido el propio Guindos el que les ha dicho que no lo quiere como presidente. Era el que tenía la obligación de controlar las cajas para que no hicieran esa política desastrosa de política de créditos que las han hundido y nos han quitado el ahorro de las cajas para pasarlo a manos de los bancos. Y Rodrigo Rato, que pasó en el 2008 del Santander a la Caja de Madrid para crear Bankia y para destruirla definitivamente, ahora sabéis que ha vuelto de nuevo al Santander. Botín paga bien los servicios prestados por el desastre que se ha hecho en las cajas y en este caso en la Caja de Madrid. No combaten el fraude fiscal y el déficit en la excusa para deteriorar y privatizar servicios públicos esenciales para la ciudadanía, como la educación, la sanidad, la justicia o la dependencia. Y para ello mienten y engañan tanto como sea necesario. Comprometieron un programa electoral y aplican uno radicalmente distinto. Es el plan de reforma de la FAES, esa que preside el señor Aznar. Gobiernan, por tanto, en estafa electoral por haber incumplido el programa y haber ganado las elecciones dopados, con fondos extraordinarios e ilegales, en competencia desleal con el resto de partidos y para el resto de empresas y de empresarios honestos en este país que no habían pasado por caja para poder tener adjudicaciones de obras o de servicios. Es el gobierno de la mentira. Mintieron cuando afirmaron que aspiraban a crear 3 millones de empleos, que no abaratarían el despido, que no habría amnistías fiscales, que no salvarían a la banca, que no crearían el banco malo, que no subiría el IVA, que no tocarían las pensiones, la sanidad ni la educación. Han continuado mintiendo. Cuando dijeron que el rescate a la banca lo pagarían los bancos y ya han decidido que lo pagamos todos los ciudadanos, los 36.000 millones del primer agujero de la banca. Y miente Montoro, finalmente, casi como una mentira piadosa, diciendo que los salarios estaban subiendo en España y el propio Ministerio de Montoro, la agencia tributaria, sale a las 3 semanas a desmentirlo y a decirle que los salarios en 2012 bajaron el 2,6%. Ahora, cuando Rajoy dice que va a crear 1 millón de empleos, ¿quién puede creerle? ¿Le puede creer a alguien? ¿Hay antecedentes para que le podamos creer ni una sola palabra? Asumir su responsabilidad, Rajoy me refiero, y dimitir sería el mejor servicio que podía prestar a España, quien afirma que cumplir con el deber está por encima del programa. Y otros entendemos y afirmamos que en una democracia cumplir el programa es exactamente cumplir con el deber. Pero al Partido Popular le sobra democracia, le sobra pluralismo y le sobra Estado. La reciente aprobación de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que reduce a la mitad el ya exiguo número de diputados que tenemos en la región, a quienes diputados que, por cierto, les han quitado ya el salario, es el ejemplo más claro. Volver al sistema censitario, Diego, ese que impediría que un butanero llegara a vicepresidente del Gobierno en su comunidad y sustituir, que es lo que quieren, a los representantes de los ciudadanos por cargos elegidos directamente a dedo, en ese ejército que han montado en esa región. Garantizar su misión y, como objetivo central también, mantener el bipartidismo a toda costa, porque esta es una de las claves. Es la imposición neoliberal para mantener el sistema que se les garantice la prioridad del cobro de la deuda y de los intereses recogido en el artículo 135 de la Constitución. Esta es una clave importante y la tenemos que saber o reflexionar. El poder económico tiene que hacer lo imposible por mantener el bipartidismo en este país, garante de que se le paguen los intereses y la deuda. No solo la deuda pública y los intereses de la deuda pública, sino también la deuda privada, que, como sabéis, es 2,5 veces superior a la deuda pública.
Ante esta noción del Estado casi inexistente del PP, desde Izquierda Unida pensamos que tiene que haber un Estado fuerte, con músculo, un Estado social, federal y solidario, capaz de redistribuir la riqueza generada por los trabajadores en este país, con equidad y con justicia. Queremos recuperar un Estado social con una financiación suficiente tras la desfiscalización a la que se ha estado sometido en la última década. Los presupuestos generales para 2014 son el reflejo del saqueo a la hacienda pública. Unos presupuestos raquíticos e injustos en los ingresos que impiden hacer inversión pública del Estado o dotar de transferencias suficientes a las comunidades autónomas para que puedan satisfacer el desarrollo de las competencias transferidas, además de la exigencia del 1% de déficit máximo en este año 2014. Cuando hablamos del saqueo de la hacienda pública, estamos diciendo sencillamente que durante muchos años los gobiernos de Aznar y los gobiernos de Rodríguez Zapatero estuvieron rebajando más los impuestos a los más ricos y con el estallido de la burbuja inmobiliaria, hoy la hacienda pública está desfiscalizada, no tiene recursos. No solamente le falta dinero a la comunidad andaluza, le falta dinero a todas las comunidades autónomas, porque el presupuesto de inversiones del Estado este año es el equivalente a un presupuesto de inversiones de hace 25 años en España. Y el presupuesto general del Estado es el equivalente a un presupuesto general de hace 10 años en lo que tiene que ver con los ingresos. Necesitamos un Estado federal solidario, inclusivo e integrador, donde se reconozca la diversidad y la riqueza de todos los pueblos. Un marco federal en el que todos los ciudadanos de todos los territorios se sientan representados. De la conferencia que celebraremos en los próximos meses en Izquierda Unida saldrán los apellidos del Estado federal que defendemos, con un discurso que debe ser reconocible y entendible en todos y cada uno de los territorios del Estado y que debe ser garante de derechos básicos esenciales para todos los ciudadanos independientemente del lugar donde residamos en el Estado español. En el Estado español no hay un problema de banderas, hay un problema de clases sociales y de redistribución de la riqueza, y eso lo tenemos en el pensamiento colectivo de nuestra organización. Necesitamos un Estado con una voluntad firme y decidida de luchar contra la corrupción. La corrupción destruye la democracia en cualquier lugar o en cualquier circunstancia en que se produzca. El caso Gürtel, el caso Bárcenas, los ERES en Andalucía, el caso Palau en Cataluña. La lucha contra la corrupción es una seña de identidad de Izquierda Unida. Y yo me atrevería a afirmar de la gente honesta de este país. Lejos del mensaje que lanza el PP de que todos somos iguales, no es verdad. Todos no somos iguales. Mientras algunos luchábamos contra los poceros de turno allá por los años 2000 y los gobiernos que les apoyaban, independientemente del color político que tenían esos gobiernos, otros recibían donativos de empresarios sin escrúpulos y mantenían una trama de corrupción. Hoy en día el Partido Popular ni es garante de transparencia ni mucho menos de pretenderse adalid de la lucha contra la corrupción. Destruir pruebas, cesar jefes de investigación de la policía de las tramas e intentar tapar la trama de corrupción en Génova no son buenas tarjetas de presentación para ser adalides de la transparencia ni de la lucha contra la corrupción. La resolución razonada hecha pública por el juez Pablo Ruz anteayer acerca del caso Bárcenas PP viene a darnos la razón otra vez. Dicha resolución habla de la existencia de una corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo al margen de la contabilidad oficial remitida al Tribunal de Cuentas. Hemos pedido la comparecencia del presidente del Gobierno ya en el Parlamento, esperemos que comparezca para que nos explique qué es eso que dijo de que no había una contabilidad paralela en el Partido Popular. Lo dijo en el Congreso. Por tanto, según lo que afirma ya el juez, Rajoy mintió el día 1 de agosto en el Congreso. Y tiene que explicarnos la existencia de una contabilidad B en el Partido Popular. Vamos a esperar que esta vez el señor Rajoy no tarde tanto tiempo en explicarse ante los ciudadanos y que no esconda su responsabilidad en un asunto de tanta gravedad. La última reunión, y cambiando de tema, del Consejo de Europa muestra hasta qué punto España ha estado y está intervenida. De nuevo, la Troika exige recortes y es el presidente del Consejo la autoridad que se permite anunciar que habrá una segunda vuelta de tuerca a la reforma laboral. El Gobierno de Rajoy ha prometido en Bruselas lo que ni siquiera ha consultado todavía al Congreso de los Diputados. Pero hay que recordar, cuando afirmamos que estamos intervenidos, que la reforma de pensiones, la contrarreforma de pensiones que se está haciendo por el Partido Popular, la tiene que cumplir antes del 31 de diciembre, porque lo exige la Troika. Y tiene que cumplir recortar 33.000 millones de euros hasta el año 2022. Y el objetivo, lo que hay detrás
de las bambalinas de esta operación es que la banca le tiene muchas ganas a que se incrementen los fondos privados de pensiones para hacer un negocio que muchos están soñando. ¿En qué queda en este caso la soberanía nacional? ¿Podemos afirmar con rotundidad que la soberanía nacional reside en el pueblo español, como dice el artículo 1 de la Constitución española? Por otra parte, cabe plantear la pregunta de qué tiene que ver la llamada simplificación de la contratación laboral con la reducción del déficit de las cuentas públicas, cuando solo 7 de cada 100 contratos laborales son indefinidos y a tiempo completo. ¿Van a mejorar las cuentas de la Seguridad Social precarizando aún más la contratación? Hay que decir las cosas con toda claridad. Ni una sola de las medidas impuestas por la Troika y tan dócilmente aceptadas por los gobiernos del bipartidismo han tenido por objetivo resolver la crisis que sufre la mayoría social de nuestro país, la mayoría que aspira solo a vivir con dignidad de su trabajo. El objetivo real ha sido recomponer el balance de los bancos y las grandes empresas, dicho de otra forma, recuperar la tasa de ganancia del capital. La crisis es una buena coartada para ello. En efecto, los beneficios de los bancos crecen de nuevo a buen ritmo, pese a las reservas y las grandes empresas, especialmente las del IBEX 35, tienen mayores beneficios que el año pasado. Mientras tanto, estamos en el 6º año de la crisis discutiendo si la lucecita del final del túnel se acerca o se aleja. Con mayor propiedad habría que afirmar que se acerca para unos y que se aleja para otros. Sigue habiendo casi 6 millones de parados, han destruido más de 200.000 empresas, aunque haya quienes piensan que esto es una destrucción creativa, como las guerras. La pobreza llega al 30% de la población, el crecimiento de la esperanza de vida se ha estancado y más de 2 millones de niños comen menos de lo que necesitan. En Andalucía se ha tomado una medida importante sobre ese tema. El capital financiero internacional intentó utilizar la globalización de los mercados para resolver su crisis, pero las cosas le han resultado más complejas de lo previsto. Hay una nueva realidad en América Latina y el peso de los países emergentes, que se sintetizan en la denominación BRIC, es cada día mayor en la economía, en el comercio y en las decisiones políticas internacionales. Ante ello, ha redoblado su atención en busca de negocio a los sectores que hasta ahora aún no habían sido transformados en mercancías: la educación, la salud, la dependencia y a otros servicios públicos cuyo proceso de privatización ya se había iniciado, pero que ahora se quiere profundizar hasta su deterioro final en el altar del beneficio privado. La huelga de basura de Madrid lo ha mostrado con toda claridad. Es un excelente ejemplo de las características actuales de la lucha de clases. Por un lado, las empresas. Por cierto, las 3 empresas de la recogida de basura de Madrid son, según Bárcenas, donantes del Partido Popular, por si alguien todavía no lo conoce, que buscaban sencillamente más beneficios intentando reducir 1.300 trabajadores la plantilla y bajando el 40% de salario a los trabajadores esos que se levantan por la noche a recoger la basura que echamos el resto de ciudadanos. Hay que tener indignidad para atacar un sector de la sociedad en estas características. Y querían romper el espinazo a los sindicatos de clase. Es la vieja receta de Margaret Thatcher. Los sindicalistas lo sabéis bien. Y sabéis que con todos los problemas que se pueden tener y todo lo que nos puedan criticar y la autocrítica interna que tengamos que hacer, sabéis que los sindicatos siguen siendo la columna vertebral de defensa de los derechos de los trabajadores. Y por muchos problemas, repito, que puedan tener, no vamos a olvidar algunos, nunca, que los convenios en este país se negociaron bajo presión en la transición democrática y antes de la transición democrática, y pudieron los trabajadores al fin tener convenios más o menos dignos porque los sindicatos estaban aquí. La memoria, desgraciadamente, es corta. Y no hay que olvidar esas cosas, porque si olvidamos esas cosas terminaremos haciéndole el caldo a aquellos que quieren una sociedad plenamente neoliberal, sin sindicatos, sin instrumentos de defensa a los trabajadores y trabajadoras y, naturalmente, también sin políticos representantes de los ciudadanos en las instituciones para que puedan controlar a los gobiernos y para que puedan también gobernar cuando así lo decidan los ciudadanos y ciudadanas. La firmeza y la lucha y la determinación de los trabajadores de la recogida de basuras han logrado una victoria importante. Tal vez por eso la derecha vuelve a la carga e intenta eliminar el derecho de huelga recogido en nuestra Constitución. No van a parar. El neoliberalismo quiere acabar con un modelo social básico y está socavando las bases de una sociedad pacífica y democrática. ¿Habrá estallidos sociales? Si se sigue apretando a la gente, no quepa duda de que habrá estallidos sociales. Por eso la resistencia, la rebeldía y la alternativa organizada se deben fortalecer. ¿O es que alguien cree que podemos continuar 5 o 6 años más en estas condiciones?
cuando las cifras más optimistas sitúan el paro en el año 2020 no por debajo del 25%. ¿Puede aguantar esto este país? Y para reprimir la resistencia preparan la llamada Ley de Seguridad Ciudadana, con la que nos quieren retrotraer a los tiempos de los santos inocentes. Pero la injusticia social y el hambre no se pueden parar ni con leyes eufemísticamente llamadas de seguridad ciudadana represoras, ni mucho menos con cuchillas en las vallas van a parar el hambre de la inmigración. Hay que derrotar esta política de derechas como una exigencia de salud pública. Izquierda Unida estamos en ello, no solamente porque queremos ser consecuentes con la defensa de los intereses de la mayoría social, sino además por un criterio de responsabilidad social y nacional. El modelo de salida de la crisis que intenta imponer el neoliberalismo es sencillamente la barbarie. Pero no se puede derrotar esa política de derechas sin una política de izquierdas alternativa. Y una política de izquierdas se define así por sus objetivos, su contenido y la determinación para ejecutarla, no solo por las palabras. Esta es la hoja de ruta de cualquier acuerdo en el marco de nuestra política de alianzas, el programa, lo concreto y la propuesta alternativa. Izquierda Unida está en la construcción responsable de esa política de izquierdas y en la formación de un bloque social y político que la respalde. Este criterio de responsabilidad es fundamental para nosotros. Somos perfectamente conscientes de la realidad que tenemos porque la sufrimos cada día. Alguien lo ha dicho antes, nosotros somos gente, no tenemos que estar con la gente. Somos perfectamente conscientes de esa realidad porque la sufrimos cada día y creo que tenemos una evaluación certera de las dificultades para cualquier política de transformación. Y somos plenamente conscientes que al día siguiente de empezar el proceso de transformación, la gente tiene que abrir el grifo del agua y el agua tiene que seguir saliendo por el grifo. Esto es muy importante para que podamos dar pasos para avanzar en la transformación de este país. Por ello, seguir forjando la alternativa con propuestas más afinadas y concretas es algo en lo que seguimos poniendo todo el empeño. Hay algunos tertulianos que intentan meter miedo con la idea de que si nosotros gobernáramos, el capital se marcharía. ¿De qué hablan? Los mercados no especulativos y más consecuentes saben que nuestras medidas para reducir el déficit, que se apoyan en la lucha contra el fraude y la economía sumergida, para crear empleo y desarrollar una economía productiva sostenible, son mucho más realistas que los recortes que encogen la demanda y que destruyen empleo. Esto lo saben sectores de la economía productiva, empresarios de nuestro país. Pero además, ¿se van a llevar el capital? ¿No están deslocalizando empresas en España? ¿Cuánto capital está llegando a España? ¿Cuánto capital ha llegado a Andalucía para crear empresas y empleo en Andalucía? ¿Alguien lo sabe? Que levante el dedo, alguien que lo sepa. No nos pueden mentir de esa manera. Aquí lo que están llegando son los fondos buitre, los que vienen a coger los restos del naufragio en el Banco Malo, en la Sareb, que están comprando las viviendas a precio de saldo para después volver a especular de nuevo con las viviendas, porque este Gobierno no ha tenido la valentía de tirar para adelante y hacer lo que le hemos propuesto desde la plataforma de afectados por la hipoteca y desde esta fuerza política, de un banco público con las viviendas para que la gente tuviera derecho al techo, que dice el artículo 47 de la Constitución española. No estamos pidiendo ni siquiera lo que dirá una supuesta Constitución futura, lo que dice esta Constitución española. Muchos saben que es necesario un cambio profundo del modelo productivo para poder resolver el problema del déficit. Al inicio de la crisis, el paro en España era equivalente a la media de la Unión Europea y hoy es más del doble. La causa es un modelo productivo perverso que no solo se ha basado en la especulación inmobiliaria y en servicios de poco valor añadido, entre ellos un turismo masivo de precios bajos, sino además en bajos salarios y escasa protección social, contaminante, con reducida inversión en I+D+I, desindustrializador, endeudado y corrupto. En Izquierda Unida no somos talibanes del déficit frente a lo que algunos piensan, ni de la deuda pública. No nos gusta el déficit excesivo, aunque sea necesario en determinadas circunstancias, y nos gusta aún menos el rápido crecimiento de la deuda pública que está habiendo en España. Un rápido crecimiento que, hay que decirlo, ha sido causado por las rebajas fiscales al beneficio y al capital, el estallido de la burbuja y el traspaso de deuda privada a pública a través de mecanismos como las ayudas a la banca y a las eléctricas. La realidad es que los presupuestos generales del Estado soportan para 2014 un peso de 36.500 millones de euros en intereses por la deuda. En 2016 se le ha dicho a la Comisión Europea que soportaremos 45.000 millones de euros. 36.000 millones de euros es
pagar de intereses lo que cuesta construir un hospital cada día de 500 camas, pero que nos hagamos una idea de si este país puede soportar ese pago de intereses. Todos los economistas serios saben que la deuda pública de los países europeos no se podrá pagar, al menos completa, ni la griega ni la nuestra, pero tampoco la de Francia ni la de Italia. Los mercados también lo saben, aunque los ciudadanos lo ignoren porque se cuenta poco. Por tanto, hay que resolver el problema de la deuda y de los intereses de la forma más razonable posible. Nosotros hemos pedido una auditoría de la deuda para decidir en base al derecho internacional qué parte de la misma es ilegítima. Estamos preparando una propuesta sobre los intereses. Es inaceptable que el mismo dinero que nosotros prestamos ahora ya al 0,25% a través del Banco Central Europeo nos lo devuelvan prestado comprando deuda soberana al 4,5%. Es inconcebible. Como se dice en términos populares, con nuestra propia sangre están haciendo las morcillas. Pero la política del Partido Popular ha renunciado a cualquier cambio y es imposible que este modelo, que necesita crecer al 2,5% para crear empleo, pueda hacerlo. Se empeñan en lo mismo a condición de que dé dinero mucho y rápido. El modelo de Eurovegas, algunos lo siguen teniendo todavía en la cabeza. Tenemos un proyecto de nuevo modelo productivo que no solo se define por los sectores prioritarios, como por ejemplo las energías renovables, la industria agroalimentaria, la ganadería ecológica, construcción y reparación naval, construcción de material ferroviario, servicios sanitarios, sociales, mecatrónica, biotecnología, médica, educación, servicios empresariales, transporte, tecnologías de la información, de las comunicaciones. Para todos ellos es imprescindible el I+D+I y se define sobre todo porque el empleo digno será su objetivo fundamental y exigirá un nuevo modelo de relaciones laborales. Sí hay alternativas, es cuestión de ponerse a ello. El papel de lo público será determinante, incluida la banca pública y la nacionalización de sectores estratégicos, especialmente el sector de la energía. El Banco Público de Tierras también será un componente. La democracia deberá llegar también a la empresa y a la planificación económica. No hay que asustarse de la planificación económica. Las multinacionales hacen planificación económica cada día. ¿Por qué no la pueden hacer en una parte también los Estados? En todo ello no hay objetivo más importante para Izquierda Unida que el pleno empleo digno y de calidad. Para nosotros, en la salida de la crisis, no hay brotes verdes ni luces al final del túnel, solo empleo digno. Después podremos hablar de todo lo demás, porque sin empleo digno no hay sentimiento de país ni pertenencia, únicamente desolación y desarraigo. Para financiar todas las transformaciones necesarias y, sobre todo, impulsar la creación de empleo, hemos presentado en Madrid el pasado viernes todo un proyecto fiscal con 57 medidas concretas que pretendemos discutir con la sociedad y transformar en leyes fiscales si un día tenemos poder para hacerlo. La basamos sencillamente en aplicar lo que dice el artículo 31 de la Constitución española. El día 6 de diciembre se va a loar la Constitución española. Vais a ir a ver actos aplaudiendo la Constitución española y qué buena es y no es mala. Pero el problema es que los que la aplauden la violan y la violan cada día. ¿Qué dice el artículo 31 de la Constitución española? Refresco la memoria por si alguien no lo recuerda. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Con esta Constitución, con este artículo, se puede hacer una reforma fiscal progresiva y, por supuesto, se puede luchar contra ese inmenso fraude fiscal que tenemos en España. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se aplica la Constitución? Hay que preguntárnoslo a los que han jurado y han prometido defender la Constitución española, porque todos los gobernantes en este país han jurado y han prometido defender esta Constitución española. El objetivo de una reforma fiscal suficiente, justa y progresiva que luche de verdad contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Según Hacienda, los técnicos de Hacienda, son 88.000 millones de fraude fiscal y la economía sumergida se aproxima ya al 28%. Son datos estadísticos, pero que detrás se esconden una realidad. La diferencia en contribución fiscal con los principales países de la Unión Europea, para aquellos que dicen ¿cómo vamos a subir más los impuestos? Ya sabemos lo que decía un marxista convencido, bajar los impuestos es de izquierdas. ¿Lo recordáis? Periodo de Rodríguez Zapatero. Pues para los que dicen que queremos subir más los impuestos la izquierda, lo que queremos decirles es que en España estamos en 10 puntos por debajo de la presión fiscal de la media de la Unión Europea.
Aquí se están pagando impuestos. Los que no pagan impuestos son los que defraudan al fisco. Anoche hubo un programa en televisión. Salió este chico, Falciani, creo que se llama, y cuando le preguntaban por los 200 millones que distraídamente Botín se había olvidado de ingresar en la hacienda pública, este dijo, no estamos hablando de 200 millones, estamos hablando de 200.000 millones. El agujero de las cuentas en Suiza que ha detectado con esta sacada de datos que ha sacado Falciani. 200.000 millones de euros en la Unión Europea. Es dinero para acabar con los 27 millones de parados que hay en la Unión Europea. Por tanto, no es verdad que haya un problema de presión fiscal, que haya un problema de falta de riqueza, de falta de recursos. Aquí lo que hay es mucha cara, mucho sinvergüenza y gobiernos que están al servicio de los que tienen la cara y de los que son muy sinvergüenzas porque no están contribuyendo socialmente con este país ni con todos los países de la propia Unión Europea. Decir que hay que reconciliar a las personas con la política, esa es una necesidad vital. Que la ciudadanía vea la utilidad concreta de la política para cambiar las cosas es una necesidad. Por eso nosotros estamos globalmente de acuerdo, satisfechos globalmente con el Gobierno en Andalucía, que permitirá desarrollar 30 leyes y 250 medidas. Esa es nuestra hoja de ruta. No hay otra hoja de ruta. Si hay otra hoja de ruta más, que amplíe derechos en todo caso de la gente, pero esta es sagrada. Se tiene que cumplir de la A a la Z, porque eso es lo que hemos firmado con la gente. Y nosotros no somos el Partido Popular, de proponer una cosa y aplicar una cosa radicalmente distinta. Esto está firmado, es un acuerdo, y esta es la hoja de ruta con la que nos hemos comprometido con los andaluces y andaluzas. Ese es nuestro deber, porque ese es el compromiso contraído con los ciudadanos, porque los discursos que no se acompañan con los hechos son como los versos huecos de los poetas vacíos que riman, pero no le dicen nada al pueblo. Pero si este criterio permanece claro y permanecerá claro en nuestra organización en Andalucía sin duda, de poco servirán ya las llamadas de quienes están acostumbrados a dirigir a algunos políticos a telefonazos. Nosotros no somos de esa pasta, ni vamos a ser de esa pasta. A nosotros nos dirige el pueblo, las organizaciones sociales, sindicales, el tejido organizado. Eso es a los únicos que nos debemos en nuestra acción de gobierno cada día. El reconocimiento, por tanto, en Andalucía del derecho a la vivienda, primero mediante decreto y después mediante ley, ha sido más importante que 100 documentos y que 1000 discursos. Desde fuera hemos visto que sí se pueden cambiar las cosas, que sí vale la pena y que se puede hacer. Menos mal que no adoptasteis, compañeros, una medida y compañeras, una medida expropiatoria, socialista. Es una medida socialdemócrata, avanzada, expropiación de uso, por el derecho 3 años a la banca para que no echen a la gente de su casa y además pagándole. Y han revuelto Roma y Santiago. ¿Os imagináis que hubierais planteado expropiar el Santander si hubiera estado en la competencia de la Junta? ¿La que se había organizado? Por eso lo tenemos que saber, cómo se mueven cuando tocamos cualquier pequeña fibra que sustenta lo que es la clave del sistema. Y eso ha sido muy importante, por eso lo recurrieron, por eso le habéis dado la vuelta con otra ley y por eso ya hay 3.200 familias que están sintiendo, que se están reconciliando con la política y que entienden que la política sirve para que no duerman debajo de un puente. La medida de proporcionar al menos 3 comidas al día a los niños de familias desfavorecidas o la propuesta de impedir que pueda cortarse la luz o el agua en invierno a aquellas familias que no pueden pagarlo, no porque no quieran, sino porque no pueden, son medidas que dignifican y reconcilian la política con la sociedad, al tiempo que ayudan a reducir esa desafección, que es el caldo de cultivo del populismo y del fascismo, no hay que olvidarlo. No puede haber ninguna razón que justifique que una persona tenga que dormir debajo de un puente. No hay ninguna razón que justifique que una criatura tenga que pasar hambre, que alguien muera por falta de asistencia médica o que un niño no pueda acabar sus estudios. No hay ninguna razón que justifique que esto se pueda aplicar en un país que se llama civilizado y que se llama democrático. Estas medidas concretas son las que tenía que garantizar el artículo 135 de la Constitución española. Y yo espero que algún día tengamos una Constitución que tenga un artículo que garantice estos derechos básicos ciudadanos, porque son los derechos a la vida de la gente. Estamos ya en plena campaña y voy concluyendo de elecciones europeas. Y estas son unas elecciones importantes, aunque el papel del Parlamento Europeo sea todavía limitado. Nosotros estamos radicalmente en contra del modelo neoliberal de construcción europea y de implantación de la moneda única. Eso no es nuevo. Izquierda Unida ha tomado posición de fondo contra los tratados
constitutivos de la Unión Europea. Criticamos el papel del Banco Central y de la Troika y destacamos que sin unidad fiscal y convergencia en la política económica, la moneda única es un dogal para dos países como el nuestro. Pero trabajamos por transformar las cosas, por otra Europa y otra moneda, junto a quienes mantienen posiciones semejantes a las nuestras en Europa, el Partido de la Izquierda Europea, el Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo, Syriza en Grecia, el Front de Gauche en Francia. En la actual situación europea nos preocupa especialmente el acuerdo de gran coalición en Alemania entre la señora Merkel y la socialdemocracia, que vuelve a un nuevo episodio de claudicación de sus principios. Sospecho que el mismo Olof Palme preferiría, antes que el acuerdo de Merkel y de la socialdemocracia, preferiría el acuerdo de Andalucía. Creemos que la cuestión europea tiene una envergadura mucho mayor y, como he dicho antes, que no hay posibilidad de enfrentar y derrotar una política de derecha sin la construcción de una alternativa de izquierdas. Muchos ojos de este país y de más fuera, más lejos de este país, están puestos hoy en Andalucía. 8,5 millones de habitantes en un estado de 45 millones no es cualquier cosa. Hay muchos ojos puestos en Andalucía y sois conscientes de ello. No podemos defraudar a la gente que nos mira y que nos mira con esperanza. Estamos hablando de cosas muy serias que trascienden las alicortas tácticas electoralistas. No estamos para alicortas tácticas electoralistas. Hablamos de la vida y de la dignidad de los andaluces. Estamos hablando de algo serio. Hablamos de construir la alternativa. No obstante, como dijo aquí mismo Diego Valderas, y quiero concluir con la cita que hizo Diego Valderas, del mapa hoy solo tenemos un boceto, un instinto de que algo bueno puede pasarnos si continuamos por este camino, pero necesitamos ir más lejos, más allá que las propias cartas de navegación conocidas. Debemos ir un poco más al sur. Quizá pueda parecer presuntuoso, o no, mas para que España avance no os quepa ninguna duda que necesitamos que avance Andalucía. Muchísimas gracias. Señor Lara, ¿cree usted que ahora es conocida más Izquierda Unida? No lo sé, por aquello de la necesidad hace virtud. ¿Cree que Izquierda Unida se la conoce más? ¿Se sabe las posibilidades que tiene la coalición? ¿Cree que es el momento de Izquierda Unida? Hace 5 años Izquierda Unida era Izquierda Hundida. Se nos conocía por eso. 3,77% del voto. Hoy Izquierda Unida se la está mirando con otros ojos. Y ese ha sido un trabajo, no ha sido cualquier cosa. Eso es un trabajo de muchos militantes, de la militancia de esta organización, que en los tiempos más duros levantó la cara y salió a decir que nosotros teníamos razones. Hoy teníamos un electorado habitual, que era el electorado de que nos veía buenos chicos, buenas chicas, gente majeta, que sacábamos las pancartas y defendíamos lo social y tal, pero cuando había que gestionar economía, estos no están para esas cosas, Estos no quieren nada más que gastar y estos no quieren saber de dónde viene el dinero, ¿no? Y ahora hay un cambio evolutivo importante y de las últimas encuestas está apareciendo cada vez más un sector de gente que considera que esta fuerza política sí puede gestionar la economía entre los posibles votantes futuros y gente que nos da cada día más su confianza. Por tanto, sí hay un cambio cualitativo. La sigla hoy de Izquierda Unida también aquí en Andalucía, como no puede ni debe ser de otra manera, es una marca que está ganando valor, precisamente porque no nos hemos olvidado de dónde estábamos y de dónde venimos, y porque nosotros no hemos tenido que volver, porque nosotros no nos hemos ido de nuestro sitio. Y en este cambio que se ha producido, ¿qué peso tiene Andalucía? Y ahora mismo, ¿qué peso es el que tiene Andalucía dentro de la formación? Andalucía representa aproximadamente un 30-35% del conjunto de la militancia y de la afiliación de Izquierda Unida, pero lo que aporta fundamentalmente es una idea cualitativa muy importante. Sin Andalucía hoy no se entendería probablemente la configuración de Izquierda Unida actual ni el crecimiento que estamos teniendo en Izquierda Unida. Ya sabe usted que cuando se gobierna en algún sitio siempre surgen indudablemente muchísimas críticas, es lógico, ¿no? Y claro, esa faceta de lo utópico que en muchas ocasiones, en numerosas ocasiones, la que se ha basado a lo mejor la formación, en estos momentos lo utópico ha pasado a ser
en algunos aspectos una realidad y esa realidad, pues hay personas a las que no satisface. Yo no sé qué es lo que siguen teniendo ustedes de utópico, qué es lo que siguen teniendo ustedes de pragmático en este sentido y, bueno, lo completaré un poco con las preguntas que han efectuado, pero sí me gustaría saber un poco cómo andan los equilibrios en esa materia en Izquierda Unida. Yo creo que era una utopía que Rajoy llegara a ser presidente del Gobierno y es presidente del Gobierno. Y era una utopía que llegáramos a la Luna y se ha llegado a la Luna. No hemos quitado el hambre de la Tierra, pero hemos llegado a la Luna. Y eran utopías. Las utopías dejan de serlo cuando se convierten en realidad. En Andalucía hay críticas y hay autocríticas y tendrá que seguirlas habiendo. Somos una organización, habiendo una organización viva, ¿no? Por fortuna democrática, no somos una organización donde el jefe toma una decisión y los demás salen corriendo a la decisión del jefe. Nos jactamos de ser una organización federal y profundamente democrática. Y cuando llegó la hora de parar a la derecha en Despeñaperros, se paró a la derecha en Despeñaperros. En 3 meses le dimos la vuelta a las encuestas en Andalucía, porque las encuestas decían que el PP iba a tener mayoría absoluta. Y en 3 meses de gobierno de Rajoy se asustó una parte importante del pueblo andaluz y dijo, quieto parado, que con esto nosotros no vamos a ninguna parte. Y por eso fue el resultado electoral que hubo. Y nuestra organización tenía 2 caminos. ¿Se mojaba o no se mojaba? Algunos que critican hoy el acuerdo de Andalucía es que querían que gobernara Arenas. ¿Y hubiera sido responsable esta organización política si hubiera dejado gobernar Arenas en Andalucía? ¿Estaríamos mejor aquí hoy con Arenas de presidente del Gobierno que estamos con todas las dificultades que entraña en este momento? Llegó la hora y la organización democráticamente decidió mojarse y meterse en el Gobierno. Y hoy hay medidas de las que podemos sacar pecho, aunque no sea el socialismo utópico que estamos proponiendo y que lo tenemos en perspectiva. Nosotros no hemos perdido la hoja de ruta, el que se ha resuelto, ni mucho menos en Andalucía. Aquí también hay un pasado, hay una historia, tenemos una herencia en Andalucía. Pero lo que es cierto es que la aportación de nuestra gente y la responsabilidad que tienen en este momento en el Gobierno me parece que todavía dará mucho que hablar y en positivo. Y nosotros no vamos a perder nuestra hoja de ruta ni todo aquello por lo que hemos llegado hasta aquí en este tiempo. Por tanto, hicieron lo correcto, porque lo contrario que hubiera sido o un gobierno de Arenas o un gobierno en minoría del Partido Socialista para cada día en el Parlamento entre el PP e Izquierda Unida en una especie de pinza estar permanentemente presionando al gobierno para que hiciera no sé qué medidas, unos por una parte o los otros por la otra. Yo creo que la valentía de decidir, nos mojamos, entramos y tiramos para adelante dentro de que tenemos un 12% del voto, me parece que acertaron, hoy visto con perspectiva, pero, repito, no hay que perder el norte. Y ese fin que he hecho de la cita de Diego en la anterior intervención que hizo aquí en el fórum, me parece que es el camino y la hoja de ruta que tenemos que seguir para poder seguir ilusionando a gente y reconciliando a gente con la política. Socialismo del siglo XXI. ¿Hay una pelea por el espacio de la izquierda en estos momentos entre PSOE e Izquierda Unida? Si lo hemos... No, digo que hablan ustedes, por ejemplo, del socialismo del siglo XXI. Y le pregunto si hay en estos momentos una pelea por el espacio de la izquierda entre el PSOE e Izquierda Unida. El socialismo del siglo XXI es porque estamos en el siglo XXI. Si estuviéramos en el siglo XX hablaríamos del socialismo del siglo XX. Alguna gente es que piensa que es un socialismo distinto, es un socialismo democrático el que estamos planteando. El problema es que, desgraciadamente, la cúpula actual del Partido Socialista, lo que han hecho en el Gobierno, porque lo que cuentan son los hechos, lo he dicho y no me cansaré de decirlo, que no se puede estar haciendo unas políticas que le corresponden a la derecha en el Gobierno y después, cuando llegamos a la oposición, empezar a ser los más rojos del Parlamento. El camarada Rubalcaba tiene su mochila y su macuto y, por tanto, en este país mucha gente ya no se cree determinadas cosas. Lo que cuentan son los hechos. Y el socialismo... El Partido Socialista se tiene mucho que enmendar y tiene que empezar a dar otros brotes verdes distintos, de verdad, si quiere caminar en una perspectiva de su base social, que sí hay una base social importante socialista en el Partido Socialista. Pero voy a dar un dato. Es que no sé si hemos vuelto o no, pero en Asturias teníamos un acuerdo para hacer una reforma electoral democrática, que la están pidiendo las calles a gritos, que la ha pedido la gente porque piden más democracia en nuestro país, y en el último viaje se han bajado del barco y nos han dejado colgados. No hay reforma en Asturias democrática del sistema electoral y hay mayoría para hacerla. ¿Por qué no se hace? Porque estamos sujetos a los poderes esos que descuelgan el teléfono y nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Porque hay que garantizar el cumplimiento del artículo 135 de la Constitución. Pero voy más. ¿Por qué tenemos una mayoría absoluta del Partido Popular en este país? Pues sencillamente porque Rodríguez Zapatero,
No quiso hacer la reforma electoral a pesar de tener un informe del Consejo de Estado que era favorable y teníamos mayoría en el Parlamento para hacerla. Y si se hubiera hecho aquella reforma, hoy, no sé si el PP hubiera ganado las elecciones, pero hoy no tenía mayoría absoluta para aplicarnos el rodillo a los ciudadanos de este país. Por tanto, socialistas sí, pero hay que demostrarlo en el camino y con los hechos. Repito, no vale ser socialistas en la oposición y hacer políticas de derechas cuando se está en los gobiernos. Le comentaba lo anterior también, entre otras muchas cosas, porque sabe que ha habido congreso regional del Partido Socialista y Susana Díaz, la presidenta de la Junta y la secretaria general del Partido Socialista en Andalucía, entre sus afirmaciones asegura que no se debe renunciar o que no debe de renunciar el PSOE a la mayoría social que le permite gobernar sin hipotecas. Y esto se ha interpretado como, digamos, una llamada de atención o una a Izquierda Unida. No sé cómo lo interpretan ustedes. Pues el PSOE tiene que decidir. O quiere la hipoteca del poder financiero, de los banqueros y del capital, o quiere una hipoteca de la izquierda, del pueblo y de la gente que quiere una transformación. Que decidan su camino. Es su decisión, no es nuestra. Miguel Villarluque, del Ayuntamiento de Lucena, pregunta si Susana Díaz, en su opinión, es humo o una esperanza real de un cambio de políticas de izquierdas por parte del PSOE. Los que somos anticulto a la personalidad, a las personas las valoramos por los hechos cada día. Yo creo que lo que cuentan son los hechos colectivos que hacen las organizaciones. Y los hechos colectivos es lo que hacen cuando están en los gobiernos. Y, por tanto, a Susana, como cualquier otro del Partido Socialista, se la juzgará por sus hechos. Y la sociedad andaluza la juzgará por los hechos que haga en el futuro y hoy, además, que está en el Gobierno y que tiene poder en el Gobierno y que pueden ir siempre un paso más allá en los asuntos que tienen que ver con los derechos sociales, laborales, civiles, económicos de los andaluces y de las andaluzas. Por eso será por lo que se la juzgue, no únicamente porque sea una persona que pueda ser más o menos brillante a la hora de hacer un discurso. Discursos brillantes sabemos hacer mucha gente en este país, incluidos Botín. Otra de las afirmaciones, en este caso de la señora Díaz, es que aseguraba o decía que es socialista y no quiere titulares a costa de los más débiles. No sé hasta qué punto ustedes se pueden dar por aludidos o no, y lo digo a lo mejor en un momento dado por esas medidas referidas, por ejemplo, a los alquileres compensatorios o al tema del agua y de la luz, del pago del agua y de la luz, ese abono a las personas que tengan el salario social. No sé si con este tipo de afirmaciones ustedes se dan por aludidos o no se dan por aludidos. Conozco eso ahora mismo, no tenía noticia de eso, ¿no? Pero a mí lo que me parece que sí es un titular de periódicos es que puede haber gente en Andalucía, en cualquier parte de España, que abre el grifo y no tiene el agua porque no puede pagar el recibo. Me parece que lo que sí tenía que ser un titular es que haya gente que pase frío en este país, en este invierno que llega, porque no pueden pagar el recibo de la luz a unas compañías que les estamos pagando 26.000 millones de euros, dicen que tienen de déficit de tarifa que tenemos los ciudadanos con ellos. Y este año los presupuestos les pasamos 4.000 millones de euros para que sigan alimentándose de políticos que han estado en el Gobierno y además pagándoles cantidades importantes de recursos. Me parece que eso sí tenían que ser los titulares. Lo contrario no es un titular a cambio de... Lo que tenía que haber es muchos titulares de gente que está proponiendo que todo el mundo tiene derecho al agua porque es un derecho básico y todo el mundo tiene derecho a tener un poco de calor para no tener que congelarse en los días fríos del invierno. Hay uno de los asistentes o una de las asistentes pregunta si estas medidas que le he comentado anteriormente responden en realidad a una estrategia de diferenciación del PSOE en pura clave electoral. No lo sé, los compañeros lo sabrán. En mi opinión, no, para nada. Lo que corresponde es una necesidad social que tienen los ciudadanos y ciudadanas. Corresponde a un compromiso que nuestra organización ha adquirido con la gente más débil, con la gente que más sufre, con la gente que de verdad está sufriendo la crisis, con esa gente que son los días tan largos, más largos que los que no sufren o no sufrimos directamente la crisis. Y ese compromiso es el que le lleva a hacer esas propuestas. Y ojalá hagan más, porque eso es lo que le da seña de identidad a una organización, el encuentro con los ciudadanos, y eso es lo que va a hacer que la gente se reconcilie con la política y que vaya a las urnas y que se compromete y que participe en asociaciones y en sindicatos y que de verdad se plante ante esta inmundicia que está haciendo el poder financiero, que está haciendo el capital y los gobiernos serviles que tienen y que siguen a su disposición en este secuestro que nos han hecho de la democracia. El señor Gómez Cid, de Andalucía SMV, pregunta, quiere saber, después de su exposición, no entiende muy bien cómo ustedes han pactado con el PSOE y posiblemente seguirán pactando. Dice que, o se pregunta si solo son ansias de gobernar. Yo estoy en política
Yo entré en el 79 en política. Primero era un sindicalista, ya lo he dicho antes, con nuestro amigo Miguel y otros como Miguel. Y íbamos con la pancarta y protestábamos, y iba la Guardia Civil y teníamos, no hace falta que lo explique, porque aquí mucha gente lo sabe, ¿no? Y llegamos un día en que entendimos que con la pancarta estaba bien para protestar, pero donde había que ir es a los boletines oficiales del Estado y a donde realmente se hacían las leyes para poder cambiar la realidad de la gente. ¿Qué pintábamos nosotros tanto con la pancarta si no llegábamos al poder político? Y por eso nos metimos en política. Y estar en política significa ir a comprometernos, ir a cambiar el boletín oficial del Estado, el diario oficial de Andalucía, de la Junta de Andalucía, porque eso es una parte del poder fundamental. Por tanto, no es ninguna ambición de protagonismo inútil, es la necesidad real de poner el boletín al servicio de la gente, al servicio de la mayoría social y no al servicio de los que no se manifiestan y descuelgan el teléfono y le dicen lo que tienen que hacer cada día cuando tiene que hacer el boletín oficial del Estado, el señor Rajoy. Para eso no estamos en política. Por tanto, para nada. Son opiniones evidentemente interesadas que no tienen nada que ver con la realidad objetiva de la voluntad de nuestra organización en Andalucía. Dos asistentes que no se identifican le preguntan lo siguiente. ¿Por qué una estrategia en Andalucía y otra en Extremadura? Que posibilita gobiernos autónomos de distinto color, ¿no? Y también el otro asistente pregunta, bueno, que ha ensalzado el acuerdo en Andalucía, ha criticado un acuerdo en Alemania, pero no le ha oído, dice, ni una sola palabra del acuerdo en Extremadura. La verdad, señor Lara, es que hay muchísimas personas que no se explican esta estrategia de Izquierda Unida en Andalucía y en Extremadura. ¿Cuál sería la explicación de la misma? No hay un diseño en la Organización Federal de Izquierda Unida para decir en Andalucía ustedes gobiernan con el PSOE y en Extremadura ustedes no gobiernan con nadie y dejan que gobierne unos señores del Partido Popular. Eso no se diseña así en nuestra organización. Nosotros estamos aplicando el modelo del Estado federal. Alguna gente no se lo cree. Ahora vienen algunos. Algunos vienen ahora y ya dicen que también el Estado federal, bienvenidos sean, en esta organización. Y precisamente de aquí de Andalucía salió el primer documento de Estado federal en 1996, si no me falla la memoria, que lo hizo un grupo de gente de nuestra organización con otra serie de gente. Aquí hay un proyecto de modelo de Estado federal. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que en los territorios determinadas decisiones las toman autónomamente las propias federaciones. Y nosotros teníamos una hoja de ruta. La hoja de ruta es que no dejaríamos gobernar al PP ni por activa ni por pasiva. Y esa era la hoja de ruta de Izquierda Unida Federal. Y hubo una organización, la de Extremadura, que decidió no cumplir con esa hoja de ruta. Y decidió que allí dejarían gobernar al Partido Popular, porque el Partido Socialista llevaban 30 y tantos años de PSOE en Extremadura y consideraban que no le tenían que dar el apoyo. Lo decidieron, lo votaron y con esa decisión se confrontaron con la política federal de Izquierda Unida. Y nosotros teníamos dos opciones: o constituir una comisión gestora y echar a la organización, porque además se comprometieron a unánimemente respetar el acuerdo de la mayoría, o decidir que continuaran y que se dieran cuenta por sus propias convicciones de si tenían que cambiar ese acuerdo. Y eso hicimos. No somos una organización de ordeno y mando. Y aquí en Andalucía nuestros compañeros tomaron una decisión, cada uno de acuerdo. Marx definió perfectamente que cada uno tiene que adoptar las decisiones en función de su realidad concreta. Y aquí en Andalucía decidieron que había una realidad concreta y adoptaron la decisión que tomaron. Es cierto, puede aparecer como una contradicción y hay gente que lo critica. Dicen que a mí me conocen por dos razones fundamentalmente más. Porque a mí cuando entré aquí de coordinador, ¿y este quién es? Un pardillo campesino que viene por ahí del Arao y de la Azada, y este lo ponen de pronto de aquí de jefe de una organización, de una organización federal del Estado, de la tercera fuerza política de este país, ¿no? No me conocía nadie, ni en mi pueblo casi me conocían, ¿no? Aunque hubiera sido alcalde. Pero dicen que me conocían por dos cosas. Una, porque un día en una confrontación, para que no echaran una familia de su casa con los 15M, algunos estábamos en esas luchas antes del 15M de llegar, pues unos me echaron agua. Luego me he enterado que era un italiano el que me echó agua, un chaval joven que no conocía ni mi historia, ni mi vida, ni nuestros antecedentes. Y luego me conocían por lo de Extremadura, porque fue el escándalo tal mayúsculo que entonces me conocieron con lo de Extremadura, tenía entrevistas por un tubo y todo era sobre Extremadura. Por tanto, ese es nuestro modelo de Estado federal. ¿Y yo a qué aspiro? Pues aspiro que en este país el gobierno del Partido Popular no gobierne en ninguna parte de este país. Pero eso lo tenemos que hacer con convicciones profundas de nuestra organización, de nuestra gente y de la gente que quiera dar un apoyo para un cambio real. Porque el Partido Popular, unos somos herederos de una parte de la historia de este país, pero el Partido Popular es heredero de otra parte de la historia de ese país y de esa historia yo no quiero saber nada.
Vamos a hablar de su modelo de Estado federal y vamos a hablar de Cataluña. El señor Artur Mas asegura inspirarse en Gandhi para el proceso soberanista. Si Gandhi levantara la cabeza, lo desmentiría de manera inmediata, no cabe ninguna duda, porque Gandhi le diría a Artur Mas: ustedes, señores de Convergencia y Unió, ¿no son los que han estado gobernando este país también en Madrid? ¿Ustedes no son los que decidieron también bajarle el impuesto de sociedades a las empresas? ¿No son ustedes los que decidieron montar la SICAF para que unos cuantos beneficios de muchos ricos no pagaran solo nada más que al 1%? ¿No son ustedes los que han decidido las bonificaciones fiscales a las empresas? ¿No son ustedes los que han apoyado suprimir el impuesto de patrimonio a las grandes fortunas? ¿No son ustedes los que han apoyado y endurecido en el Senado la reforma laboral que tanto empleo y tanto drama está creando en nuestro país? Esas preguntas se las haría Gandhi a Artur Mas, y cuando se las hiciera Artur Mas, pues Artur Mas no se le ocurriría nunca más decir que representa a Gandhi o que se parecen a Gandhi. Mucha gente seguramente que sí, por el concepto pacifista de las movilizaciones, pero Artur Mas no, porque él y Convergencia y Unió, además de la corrupción que también han tenido en su gobierno, son responsables del desastre que se ha producido en este país. Han sido aliados de las políticas neoliberales, gobernara el PSOE o gobernara el Partido Popular, y por tanto son responsables del desastre humanitario que también se está creando en la propia Cataluña. Y hoy no vale que se escondan detrás de la bandera para intentar tapar sus propias miserias que han tenido en los gobiernos, copartícipes en los gobiernos de Madrid, en este país, con unas políticas que tanto daño nos han hecho. La Asamblea Nacional Catalana pide una unión de partidos nacionalistas e independentistas para crear una candidatura única que concurra a las elecciones europeas. No sé qué le parece este tipo de iniciativa. ¿Derecha, izquierda? Digo, la unidad esa que... De todas las fuerzas, también estaban sindicatos, también estaban movimientos... ¿Y qué hace alguien del brazo de Artur Mas reivindicando una cuestión cuando Artur Mas es precisamente responsable de su desgracia y de su desastre? Cuesta mucho. En Cataluña hay un problema de clases sociales. El problema de Cataluña es que hay una idea legítima, identitaria, independentista, desde siempre, desde hace muchos años. Yo siempre que me acuerdo había siempre un movimiento legítimo independentista en Cataluña, con un porcentaje determinado, porque la mayoría de Cataluña no quería eso, y yo pienso que no quiere eso, porque yo creo que sería malo que del Estado español se desgajara una parte del Estado y se creara otro Estado independiente. Eso no sería bueno para el conjunto, pero con un mensaje muy simple y que no hemos sido capaces de contrarrestar. Se ha dicho dos cosas: España nos roba e independientes seremos más felices todos. Y con ese mensaje han sumado a la clase obrera, sectores de la clase obrera, sectores de la burguesía catalana y sectores, en definitiva, de distintos sectores de la sociedad. Pero ese mensaje es falso. Y cuando se entre a fondo en el debate de Cataluña y se entre en el debate de cuál es la balanza comercial y cuáles son las relaciones comerciales con el conjunto del Estado, y se entre en el debate profundo de las balanzas fiscales y se entre de verdad en el concepto integral del conjunto del Estado, eso sí, con un Estado federal, es que no se puede desde Madrid, con políticas de recentralización que hace la derecha, es alimentar. La derecha está creando más independentismo en Cataluña que se ha creado en toda la historia. La derecha, incluso incorporada a la derecha de Convergencia y Unió. Por tanto, ese debate, cuando se dé de verdad el debate en Cataluña y se dé a fondo ese debate, seguramente que va a haber mucha gente que va a pensar que en un Estado federal van a estar más cómodos y van a vivir mejor que en el Estado que le están proponiendo en este momento, con intereses, yo diría, legítimos, en muchos casos, pero en otros oportunistas, porque han aprovechado la situación del deterioro social que ha creado las políticas de clase, las políticas neoliberales, lo han aprovechado para culpar de eso a el modelo de Estado. Y eso no es verdad. Las políticas neoliberales le han hecho tanto daño a los andaluces como a los catalanes, como a los galegos, como a los valencianos, como a cualquier parte de los ciudadanos de este territorio. No entienden de lenguas. El capitalismo no entiende de lenguas y el desastre que nos está creando nos lo crean independientemente de la lengua que tengamos materna. Vamos a hablar de políticas neoliberales y de sistemas neoliberales. El señor Montoro está planteándose una reforma del impuesto sobre depósitos bancarios, de tal manera que o bien cede el impuesto a las autonomías limitando el tipo de gravamen, o bien crea un tipo reducido para el impuesto estatal y además
repartiría la recaudación entre territorios. No sé si este sistema les satisface o no les satisface, y máxime con la falta de dinero que hay en las comunidades autónomas. Bueno, ¿por cuál se decantaría? Si es progresivo, podría ser interesante desde el punto de vista de lo que dice el artículo 31 de la Constitución. No lo estoy diciendo yo. Es que dice que tienen que ser progresivos los impuestos. Si se plantea progresivo, ¿por qué no? Sin embargo, yo estoy mucho más por el impuesto a las transacciones financieras, porque ahí de verdad donde se está moviendo el dinero que se está volando, que se va como las golondrinas, y el que denunciaba de esos 200.000 millones que denunciaba anoche en la entrevista que he comentado anteriormente esta persona que ha sacado datos de los bancos en Suiza. Don Aniceto Muñoz Rodríguez, de Comisiones Obreras, pregunta si tras el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo haciendo firme la sentencia sobre las cláusulas suelo de las hipotecas que afectan a 3 entidades bancarias, si tiene Izquierda Unida previsto desarrollar algún tipo de iniciativa para hacer extensivo el fallo a todos los bancos y cajas de ahorro. Sí, porque lógicamente tiene que ser una iniciativa generalizada que se generalice en el conjunto de las entidades financieras de nuestro país. Las cláusulas suelo son negativas independientemente del banco que las pueda haber aplicado. Por tanto, no sé en qué fase se encontrará en este momento por el diputado que lleva este asunto en concreto, pero si no se ha hecho, se hará, y agradezco la pregunta porque si nos hemos despistado en ello, trabajaremos para que se pueda ampliar el conjunto de las entidades financieras. Don Rafael Vados, de Comercio Córdoba, pregunta qué opina sobre la tasa de grandes superficies que pide una plataforma integrada por asociaciones empresariales de comercio de Córdoba y Málaga, sindicatos y consumidores y vecinos. Vamos a ver, esto se trataría de lo siguiente, ¿no? El dinero recaudado iría íntegramente a mejorar el pequeño comercio y mejorar su competitividad. ¿Qué apoyan ustedes? Y comenta que la presidenta de la Junta ha dicho que no la pondrá en marcha. Igual ha funcionado por ahí algún teléfono de esos que no se manifiestan. Pero yo digo una cosa, busquemos hemeroteca y busquemos cuántas veces el Partido Socialista, y estoy hablando del Partido Socialista en general, cuántas veces le ha dicho a los pequeños comerciantes que están para apoyarles y que apoyan al pequeño comercio antes que a las grandes multinacionales o las grandes superficies. ¿Cuántas veces ha dicho eso? Búsquese la hemeroteca. Y cuando encontremos la hemeroteca, descubriremos lo que hay. Y si estamos diciendo que hay que apoyar al pequeño comercio, ¿por qué no esta puede ser una iniciativa? Porque seguramente que las grandes superficies están defraudando más que el pequeño comercio, además. Seguramente que tienen un agujero, un hueco importante de fraude. Entonces, si se pone un impuesto que no es expropiatorio, que no es confiscatorio y que es para colaborar con el pequeño comercio, esos son hechos. Y lo demás son promesas baldías, vacías, que no tienen ningún contenido. Por tanto, yo llamo a la coherencia, a quien no la pueda tener en un momento determinado y a que tiren para adelante con esa medida que va a ser aplaudida por la inmensa mayoría de la sociedad andaluza y española. Don José Joaquín García Moreno, de Brenta Química, y don Paco Figueroa, de Comisiones Obreras, se interesan por la industria. En el caso del primero, pregunta cuáles serían los ejes principales de su política industrial para Andalucía, y en el caso del señor Figueroa, qué peso o qué medidas tomaría Izquierda Unida para frenar la pérdida de peso de la industria en España. Si le cuento que tenemos un proyecto acabado, radicalmente acabado, sobre el desarrollo industrial en España, mentiría. No diría una verdad. He dicho que estamos concretando cada vez más un proyecto y lo estamos haciendo con la gente que sabe, con la gente que entiende. Y el proyecto, la alternativa, la tenemos que configurar con todos y con todas. Y un proyecto de desarrollo industrial no lo trae el coordinador, no lo llevo en la cartera cada día, el proyecto de desarrollo perfecto y magnífico para España. Pero sí tenemos una cosa clara en la cabeza: sin recursos no hay proyecto de desarrollo. Y no hay proyecto posible de industrialización. Navantia se la quieren cargar. Yo vengo de Ferrol esta semana pasada y allí se quieren cargar definitivamente Navantia en Ferrol y quieren acabar con una comarca, y es una empresa pública. Y la pregunta es por qué no se meten dinero para intentar que no se cargue el sector del naval en nuestro país, el de Cartagena, el de Cádiz, el de Ferrol. ¿Por qué no hay dinero? ¿Por qué no hay dinero si hay 1 billón de euros, billón con B, de fraude en la Unión Europea? ¿Por qué el Banco Europeo de Inversiones no mete recursos? ¿Por qué se ha hecho un presupuesto en la Unión Europea para el sexenio 2014-2020 que es más raquítico que el presupuesto del sexenio anterior, cuando tenemos más países miembros en la Unión Europea? Sin recursos no podemos hacer desarrollo. Y si el recurso se lo dejamos exclusivamente a los especuladores, a los que especulan con deuda soberana, la acumulación del capital que se está produciendo, del capital financiero, parasitario, del capital que está únicamente chupando al conjunto de la sociedad, si esa parte de ese recurso no se le quita a ese capital, se le quita en el Estado de Derecho y con leyes
para que podamos hacer políticas activas de inversión, no lo podremos salir de este bucle en el que nos tienen metidos. ¿Y cuáles serían un proyecto de desarrollo industrial para Andalucía? Pues, lógicamente, habría que verlo con los andaluces y las andaluzas y ver dónde se podían programar desarrollos industriales determinados, pero para eso necesitamos la primera pieza, y la primera pieza se llaman recursos. Y recursos hay, lo que no hay es voluntad política de desarrollarlos. Ha habido, y concluyo, una mutación importante en los últimos tiempos, y es que el viejo capitalismo, que cogía la plusvalía de los trabajadores, acumulaba plusvalía, pero había una reinversión, reinvertía, generaba más empleo, más fábrica, más riqueza. La generaba el viejo capitalismo, hablo del viejo capitalismo. Y ahora el capitalismo ha mutado, y hay una parte fundamental que se ha ido al capitalismo financiero, ese que no crea riqueza, solo crea especulación, cambia y mueve para especular, para extraer recursos de la sociedad, para tener más poder. Y ese capitalismo es un capitalismo parasitario. Y ese es el que tenemos que extirpar de nuestras sociedades democráticamente, porque eso es lo que está impidiendo el desarrollo de los pueblos en lo que tiene que ver con las políticas industriales que necesita un país, y que además está habiendo un éxodo fundamental de los jóvenes que educamos en nuestras universidades para que se vayan a prestar su fuerza de conocimientos, desgraciadamente, también a otros países. Don José Manuel Castro pregunta por las energías renovables y, en concreto, qué está haciendo su partido en torno a dicho asunto. Hemos hecho muchas iniciativas en el Parlamento, nos hemos opuesto a todas las medidas que ha planteado el Gobierno con respecto de alguna manera, al lobby que tienen las compañías eléctricas sobre la presión que ejercen sobre el propio Gobierno. Para que os hagáis una idea, a nosotros nos han dejado fuera de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, pero no están fuera de ese mercado lo que son el oligopolio que tenemos prácticamente en nuestro país del sector energético, y por eso el Gobierno está bailando al son que toca desde el punto de vista de atacar también las energías renovables. Nosotros estamos en otra posición, porque yo creo que por sentido común, sencillamente, o vivimos en el futuro con energías renovables o no habrá ningún tipo de futuro. Y en esa dirección no sé cuántas iniciativas, pero se han llevado muchas en el Parlamento y hemos combatido todas las leyes que ha planteado el Partido Popular restrictivas con respecto a las energías renovables. Ley de huelga, ley de servicios mínimos. El otro día el señor Anguita aseguraba que estábamos en el Cuarto Reich. En servicios mínimos. Bueno, en Francia no hay servicios mínimos en ese sentido, pero además yo digo una cosa. La responsabilidad de los sindicatos en este país, cuando ha habido huelgas en servicios mínimos, ha sido altísima. Me atrevería a afirmar que el 100%. Y no podrá nadie decir que se ha quedado en un hospital o que ha tenido un elemento de que no ha podido curarse en un momento determinado una situación grave porque no estaban cumpliendo los sindicatos los servicios mínimos. Esos han funcionado siempre en nuestro país. Esto lo que pasa es que quieren acabar y ponen como excusa el tema de los servicios mínimos, pero lo que quieren acabar es con el derecho de huelga. Y repito lo que dije en el discurso, ¿no? Parece mentira que una huelga de los recogedores de basura en Madrid esté removiendo tanto las entrañas de la derecha económica y política de este país, hasta el punto de que quieren acabar con el derecho de huelga o cuando menos restringirlo de una manera importante. Y no se lo vamos a consentir, por lo menos en silencio. ¿Y hasta dónde estarían dispuestos a llegar? ¿Cómo? Dice que no lo van a consentir, por lo menos que no se van a callar. Y digo que hasta dónde. No, he dicho en silencio. He dicho no lo vamos a consentir en silencio. Ya sabemos que consentirlo, si te lo llevan al Parlamento 186 votos, pues ya sabemos que nos pasa en el rodillo y que allí los 11 que estamos de Izquierda Unida, de la Izquierda Plural, pues ya sabe usted lo que tenemos. Apretamos el botón, que tengo el dedo gastado de apretar el botón y siempre perdemos. No hemos ganado, yo creo, todavía ni una sola votación en el Parlamento, pero bueno, habrá algún día en que todos, al levantar la vista, ¿no? Don José Manuel Sánchez, empresario, dice que no ha comentado usted nada en su intervención de los ERE y le gustaría saber su opinión. Más o menos cuando he hecho larga la intervención, ¿no? Pero de todas formas pensaba que la pregunta también vendría sobre el tema de los ERE, ¿no? La corrupción es la corrupción. La corrupción, cuando le toca a los nuestros, es corrupción. Y cuando le toca a otros que no son nuestros pero son cercanos es corrupción. Y cuando le toca a los adversarios es corrupción. La corrupción no puede tener ninguna doble vara de medir. Hay que medirla con la misma vara. Y la de los ERES, mucha gente, no sabéis, yo tengo un tuit, me metí en tuit. ¿Quién me iba a decir a mí, un campesino, que yo iba a estar con esto del tuit? Pero tengo bastantes seguidores, ¿no? Y no sabéis la paliza que me meten con el tema de los tuits, con el tema de los ERES. Como si los ERES fueran de nuestra organización. Como si hubiéramos sido nosotros los responsables de los ERES en Andalucía.
como si somos responsables de todo lo que mató a Manolete, porque nos hacen responsables de todo. Y no mire usted, nosotros tenemos unos socios de Gobierno de Andalucía que han tenido un problema muy serio con los ERES. Y lo tienen que pagar como se tiene que pagar un tema de corrupción en España. Y se tiene que pagar con todas las consecuencias. Y ojalá todos los jueces de este país actúen con celeridad y con eficacia. Y ojalá el Estado les nutra, de verdad, porque eso es mentira, hasta ahora no se está haciendo, de medios suficientes para que puedan actuar. Y ojalá que cuando un juez tira para adelante con un tema espinoso frente al poder, no tenga trabas y no tenga zancadillas. Y no tenga, por ejemplo, destituciones, como se ha hecho de los jefes de la Brigada de Información en el caso del PP y el caso de Bárcenas. Por tanto, los ERES el que la ha hecho que la pague. Y que la pague de acuerdo con lo que diga la ley. Nosotros no tenemos que proteger a nadie en ese sentido, para nada. La tienen que pagar porque la corrupción es corrupción. Y la corrupción es contraria a los principios elementales de una democracia y de gente que queremos servir a lo público con decencia, con honestidad y, en definitiva, para lo que tenemos que servir a lo público. Por tanto, eso es lo que pensamos de los ERES. Y eso vamos a pensar, pase en otra casa, pase en nuestra casa o pase en cualquier otra. Lo malo es que aquí ha pasado en el PSOE, ha pasado en el Partido Popular y ha pasado en Convergencia y Unión los asuntos gordos que tenemos de la financiación ilegal de partidos políticos, en una parte, y en el caso de los ERES, que no es exactamente eso, pero una situación que es intolerable que pueda pasar en un gobierno, en cualquier gobierno de nuestro país. Por tanto, ni una miejita así defina de ningún tipo de contemporización, aunque seamos parte de ese gobierno. Y concluyo, que no se le olvide nunca a nadie que fue esta fuerza política la que planteó la Comisión de Investigación en el Parlamento. Y esta fuerza política que ha presentado en el Parlamento de España 5 veces, más 2 más, que se cree una comisión de investigación con el asunto de toda la corrupción que se ha hecho en España a lo largo de la década prodigiosa del ladrillo, 5 veces nos la ha negado el Partido Popular. Y 2 veces que hemos pedido que se cree una comisión de investigación para investigar la financiación ilegal de los partidos políticos, 2 veces que se nos ha negado por el Partido Popular. Y ahora sacan pecho con la ley de transparencia y con la lucha contra la corrupción. Ya está bien de hipocresía. Por tanto, eso es, sinceramente, lo que pensamos sobre la corrupción y lo que pensamos sobre los ERES en concreto. 5 minutitos nos quedan. ¿Qué le parece una instrucción tan prolongada de la jueza Alaya? Llevamos ya 3 años y pico con la instrucción, si no me equivoco. ¿Qué opina sobre esa instrucción? ¿Con una ley? No. ¿Qué opina usted sobre la instrucción que la jueza Alaya está llevando a cabo de los ERES, sobre todo cuando se está prolongando tanto en el tiempo? Opinar sobre los jueces no es práctica habitual en nuestra organización. Por eso, de respeto a la independencia de la justicia. Pero yo sí hay un auto que se hizo donde ni imputaba ni desimputaba, que además coincidía en un momento determinado político de esta región y que nos llamó poderosamente la atención, porque o se imputa o no se imputa, pero no podemos dejar las cosas en mitad del camino. En ese caso concreto, a mí me parece que esa decisión dejó mucho que desear a los ojos de la opinión pública y de la gente que entiende jurídicamente de estas cosas. Y por lo demás no tenemos nada que decir de su instrucción, que continúe su camino y, lógicamente, que haga cumplir la ley y la cumpla pues con el rigor que corresponde. No tenemos nada más que decir. Los compañeros de la cadena COPE preguntan sobre su opinión en el caso de la dimisión del señor Torrijos tras su imputación en 2 casos. Bueno, pues que hay decisiones que de alguna manera hacen que la gente no pierda la fe plenamente en la política y ennoblecen a la gente que las hace. Y la decisión que ha adoptado Torrijos, después de tener además conocimiento de un hecho judicial que le imputaban y que después era falso, si lo hubiéramos cesado entonces con aquel tema, o él hubiera decidido marcharse, hubiera sido injusto, ¿no? Me parece que la decisión que ha tomado es una decisión de la que yo me siento orgulloso y le ennoblece en cuanto a su decisión. Mientras no se diga lo contrario, hasta ahora no se había violado el código ético que tenemos en la organización, por eso el reconocimiento a la decisión para salvar los comentarios que pueda haber con respecto a la organización de Andalucía. Ha tomado una decisión, repito, para que no se deteriore la organización, esa le honra, le dignifica independientemente de los resultados que puedan tener si algún asunto pendiente tiene todavía en algún tribunal de justicia. Pero en esto quiero ir un paso más. Hay gente que habla que todo imputado tiene que ser apartado del cargo de manera inmediata. De esa manera no quedaría un cargo público en este país porque nos hubieran imputado a todos. A mí me imputaron con el alcalde de Seseña, uno de los alcaldes más honrados de este país, que más ha luchado contra la corrupción en este país en los años en que luchar contra la corrupción no estaba de moda,
porque decían que luchábamos contra el desarrollo, el empleo y aquella cosa que había creada en el año 2000, pues a Manuel Fuentes, el alcalde de Seseña, le imputaron. Tuvimos 13 querellas presentadas por el Pocero. Yo estaba en un par de ellas. Hasta tuvimos que recurrir a una fianza de 133.000 euros en una campaña que hicimos en el conjunto del Estado. Y Manuel Fuentes no era culpable. Era culpable de luchar contra la corrupción. Si por el hecho de estar imputado le hubiéramos quitado de la organización, como muchos plantean, quitaríamos a la gente honrada y honesta también de nuestra organización. Por tanto, nuestro código ético dice muy nítidamente que se apartarán de los cargos públicos los que estén imputados y procesados por asuntos relacionados con la corrupción. Y ese lo vamos a cumplir mientras podamos, repito, lo vamos a cumplir hasta el último minuto. Muy brevemente, ¿tiene preferencia por algún candidato de Izquierda Unida en Andalucía? Lo pregunta Elena Manzano, de Onda Cero. Si tenemos algún candidato. Sí, la candidatura para las elecciones autonómicas, si tienen algún candidato ¿Tiene usted algún candidato preferido? No sé el número, pero no sé si tenemos 15.000 o 16.000 o 17.000, más los simpatizantes que están en el entorno de la organización, para conformar lo que tiene que ser un día una decisión democrática del candidato o candidata que tengamos. Pero hoy yo me quedo con la parte más importante, la responsabilidad de la organización, porque no estamos en tiempos de aventuras electoralistas, en mi opinión y en opinión de nuestra organización de Andalucía, y la responsabilidad es intentar sacar a la gente del atolladero que hay y aportar lo mejor que tienen para resolver los problemas de los andaluces y las andaluzas. Artur Mas convocó unas elecciones precipitadas en aras de que iba a ser el salvador de Cataluña y el salvador de Europa y de España entera, ¿no? Y el resultado ya sabemos cuál fue. Por tanto, que se lo mire la gente que está pensando en este momento que con un resultado electoral Andalucía va a cambiar la situación real. Yo soy de los que piensan que no es verdad, y lo que se tiene que aplicar la gente es en el Gobierno, atender menos llamadas de esos que llaman por teléfono para presionar en una dirección determinada, y que escuchen más la voz de los ciudadanos, de los andaluces, para resolver los problemas de Andalucía. Una última pregunta. Comentaba usted a lo largo de esta última hora que se le conocía por muchas cuestiones, pero también se le conoce a usted por ser una persona conciliadora de las múltiples corrientes que tienen dentro del partido. ¿Cómo lo hace? Díganos su secreto, porque fácil no es. Pues no te creas que es fácil, ¿no? Porque con mi amigo Gordillo, que además le tengo muchísimo cariño y nos da muchos disgustos, yo después de lo del carrillo de Mercadona, yo suelo ir a Mercadona alguna vez a comprar, lo reconozco, ¿no? Y cuando yo me veía con el carrillo por Mercadona, yo veía que la gente me miraba y decían algunos, este va a salir corriendo con el carrillo de Mercadona, ¿no? Y nos da disgustos, ¿no? Pero dentro de eso, para conciliar hay que entender a los demás. Y aunque no compartas, cuando hablamos de pluralismo, hablamos de pluralismo. Y en una organización como Izquierda Unida, que es plural, estos años hemos intentado hacer un trabajo para intentar conciliar a todas las corrientes de pensamiento de la organización, que son muchas, incluso posiciones individuales, y el resultado es que en la última asamblea tuvimos una candidatura unitaria y, por tanto, este coordinador, sin ningún tipo de presunción, pues salió elegido por la unanimidad de la organización. Eso significa que la organización ha hecho bien los deberes y ha estado en lo que tiene que estar, que es en proponer alternativas para los ciudadanos y ciudadanas. Señor Lara, muchísimas gracias. Y don Miguel Palacios, director general de Metalurgia de Atlantic Cooper, es quien va a clausurar el acto. Gracias. Gracias. Señor. Previamente, discúlpame un segundo, quiero manifestar mi solidaridad plena con la acción que hizo de la ocupación Gordillo y el grupo del SAP, y me parece que es injusta la condena que se les ha hecho en este momento por reivindicar que unas tierras yermas puedan dar fruto para la gente de Andalucía. Señor Coordinador General de Izquierda Unida, señor Coordinador General de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, autoridades, señoras y señores. Es hoy un honor participar nuevamente en los desayunos informativos del Fórum Europa, en su tribuna Andalucía, que celebra hoy su quinta sesión. Como saben, estos cuentan con el patrocinio de Atlantic Cooper, una de las mayores empresas del tejido industrial andaluz. Me gustaría cerrar el acto dando las gracias a todos los presentes. Gracias por arroparnos una vez más en estos encuentros en los que cada semana tenemos oportunidad de acercarnos a cuestiones de actualidad del mundo empresarial o del institucional de nuestra comunidad.
Tenemos que agradecer en esta ocasión al señor Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, que haya aceptado la invitación para compartir con nosotros su tiempo y agradecerle también la oportunidad de compartir con él algunos de los asuntos que afectan al desempeño de su labor en Izquierda Unida. También muchas gracias a doña Mar Arteaga, que conduce, como siempre, tan brillantemente el acto. Creemos y patrocinamos estos encuentros porque pensamos que ayudan a estrechar lazos más fuertes entre los distintos agentes sociales de nuestro entorno, algo que es particularmente importante frente a un reto global que en Andalucía toma un cariz muy especial y es la bien conocida crisis. Y frente a la crisis, desde nuestro sector industrial pensamos que para España y sobre todo para Andalucía el impulso industrial es una necesidad imperiosa. Innovar, trabajar con ilusión en esta dirección debe ser una prioridad. Termino agradeciéndoles de nuevo su asistencia. Gracias por estar aquí hoy. Les emplazo a los próximos desayunos del Foro. Muchas gracias.